tenemos a Cristian Maldonado, maestro en Ciencias de la Computación, que también tiene una licenciatura en Periodismo y es ingeniero en Sistemas. Su centro de adscripción es el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y el área de trabajo es el procesamiento del lenguaje natural. En esta ocasión nos va a presentar un trabajo de detección de tweets noticiosos e influyentes mediante aprendizaje automático. Nada más que cargue mi presentación. Veo más nueva la memoria. A ver si. Aquí, creo que estaba un poquito salido. Bien. Y estamos. Perfecto. ¿Ahí me escuchan todos bien? Perfecto, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, como ya se mencionó, soy Cristian Maldonado, estoy estudiando en el doctorado en el Centro de Investigación en Computación. Por aquí hay algunos compañeros, saludos a todos los que nos están viendo también a través de Facebook, la página de norgi.mx. Ahorita les doy un poquito más de contexto en este sentido. Pues como les voy a mencionar en este tema es la detección de tweets noticiosos influyentes mediante aprendizaje automático. Esta es una cuestión muy relevante. Lo primero es siempre los agradecimientos, por supuesto, a mi familia, al doctor Alexander Gelbuch, Grigori Sidorov, a la doctora Elena Gómez Adorno, al Centro de Tecnologías del Lenguaje y al Politécnico, obviamente, al CONACYT por la beca que nos brinda como estudiantes, a la UNAM por prestar este recinto y al Coloquio de Lingüística Computacional. Sobre el autor, es decir, yo soy periodista de profesión, fue mi primer profesión desde el 1999, concluí la carrera de periodismo y he estado trabajando en diversos medios de comunicación en términos de audiencia. Concluí mi ingeniería en sistemas en 2006 y empecé a manejar campañas políticas desde 2009, dado a mi conexión con las noticias y la gente de la política. He estado manejando campañas políticas en redes sociales. Desde 2009, toda esta experiencia la volqué en algún artículo que presentamos en un congreso y ahí conocí al doctor Gelbuch y me invitó a estudiar la maestría porque él también se dedica a la cuestión de redes sociales y ya estamos estudiándolo desde la cuestión de la computación, del procesamiento del lenguaje natural. Es del año 2017, en el 2016 conozco al doctor, en el 2017 ingresamos a la maestría y ahorita ya estamos en el doctorado, Ciencias de la Computación, procesamiento del lenguaje natural y mi especialización es el Twitter, tema de interés. Las ciencias de la computación, pues ustedes ya las conocen, que se dedican, estamos en un público bastante especializado, ustedes también ya saben que es el procesamiento del lenguaje natural. En social media también manejamos el término de social media, que es, usualmente en español decimos redes sociales, pero es un poquito más correcto decir social media para referirnos específicamente a las redes sociales online. Usualmente una red social pues podemos ser nosotros mismos, los que estamos en esta mesa, en este cuarto, nuestra familia, nuestros amigos, son nuestra red social, pero social media es un poco más específico para podernos referir bien y con mucha claridad a las redes sociales en línea. Los conceptos clave generalmente pues son el alcance, que es a cuánta gente llega, la influencia, qué tantas interacciones tuvo, pero a la vez si es positivo o negativo. No es lo mismo estarnos riendo todos de Peña Nieto porque decía alguna tontería y retransmitirlo, pero no le pones el corazoncito, el like en el Twitter, sino pues te ríes, ¿no? Le pones una carita de reírse. Entonces eso implica, tiene una diferencia, no es tan influyente lo que diga Peña Nieto cometiendo una tontería a lo que diga una persona de política o de otro ámbito en algún tema más importante que pueda llegar a tener una repercusión en otros ámbitos. Esto es lo que nosotros llamaríamos influencia. Dentro de Twitter, obviamente, pues los followers, quienes nos siguen, followed, quien sigue la cuenta que está emitiendo, las listas en las que está localizada una cuenta. Muchas veces una cuenta puede ponerse dentro de una lista dentro de Twitter y esto lo hace que tenga una repercusión mayor, dado que muchas de las personas entran a Twitter a ver sus listas
para checar, pongo a esta persona en una lista de noticias, a esta persona en una lista de negocios, a esta persona en una lista de chistes, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya entro a mis listas y hay unas posibilidades de que pueda haber estos tweets. También para el tweet en particular, cuántos retweets y cuántos favoritos tiene, tiene otras métricas, pero son las que vamos a estar trabajando en nuestro trabajo, experiencia que estamos manejando. La relevancia es pues la emergencia de nuevos paradigmas de comunicación personal, y aquí yo remarco un poquito noticias, en la organización social y en la democracia, que cada vez se vuelve más dependiente de esta cuestión de redes sociales y cada vez más rápida, como dice el doctor Gelbuch, porque está enojada la gente o porque está apoyando o no apoyando a un político en el momento y no esperar hasta la próxima elección. El problema que estamos planteando es determinar la influencia de un tweet, en este caso de tweets noticiosos, que son el ámbito en el que yo me desenvuelvo más y tengo más experiencia, por lo cual determinamos atacar este problema, el cual pues resulta fácil, ¿no? Pues qué tan influyente es un tweet, bueno, pues qué tantos retweets tuvo, qué tantos likes, ¿no? Pero esto es fácil siempre y cuando se haga a posteriori, es decir, ya una vez que se dispersó el tweet en las redes sociales. A nuestro parecer tiene una influencia real en cómo se va a presentar la dispersión del tweet, ya una vez que se encuentre, digamos, en el mundo real. Las complejidades, bueno, pues son la temporalidad. Muchas veces, si yo mando un tweet a las 2 de la mañana, pues es probable que no vaya a tener ninguna influencia, ¿no? Pero si lo mando en una hora pico, también a lo mejor hay mucha saturación y el tema que yo estoy diciendo no es tan amplio, y entonces eso puede generar muchas complicaciones. Es multifactorial, no requiere nada más de que esté bien escrito, ¿no? Requiere de muchos otros aspectos, como la influencia del emisor, repetida y multifactorial, obviamente. Disculpen, esta presentación no solamente la tengo en inglés y la pasé rápido al español, por eso está muy escueta, ¿no? Y sin imágenes ni mucho. Pero bueno, la información está ahí. Y en la actualidad los bots y los trolls que están proveyendo falsas influencias, falsas métricas de influencia y popularidad y de alcance de un tweet. Entonces, nosotros proponemos un método muy simple, una herramienta de descarga que ya está en un GitHub, que les dejaré mis datos si a alguien le interesa, una métrica para poder discernir un tweet influyente y la clasificación al final, cómo se va a realizar. Es un método bastante sencillo, pero es bastante efectivo, y hemos estado nosotros trabajando ya esto en la investigación que realizamos. Esto fue para un trabajo de tesis. Pues vimos que hay mucha gente que se dedica a la influencia en Twitter, pero más bien se dedican a la influencia del emisor, es decir, qué tan influyente es una persona o una cuenta de Twitter. Esto se determina muchas veces mediante métodos de grafos o mediante las conexiones que tiene la cuenta, y hay otros factores, ¿no? Hay muchos artículos en ese sentido, pero en la influencia del tweet per se no hay mucho, y en la influencia del tweet con base en cómo está escrito o en sus características lingüísticas, pues básicamente no hay nada. Este sería de los primeros trabajos. Sí hay un trabajo más, cabe mencionar, muy efectivo, de hecho tiene una efectividad mucho mayor de la que nosotros tenemos, pero se basa en un corpus de 1.2 billones de tweets, o billions serían 1.200 millones de tweets, y están etiquetados manualmente. Entonces imagínense, fue un trabajo masivo en etiquetar 1.200 millones de tweets manualmente, y es un trabajo igualmente a posteriori, ¿no? Ya es complicado después aplicar eso, en primera por el tiempo de etiquetado, que fueron creo que varios meses por lo que pude leer, y muchísimas personas, y para cuando pues ya se hacen las clasificaciones, obviamente se hacen con cross validation y otras métricas que nos permiten saber si era efectivo o no, pero pues ya no nos sirve para nada en el mundo real, digamos, no es una técnica efectiva en el mundo real, que es lo que nosotros pretendemos taclear con nuestro método, ¿no? Para ello, lo que ya mencionábamos, pues la herramienta de descarga pues es muy sencilla, es un script en PHP. Muchos de ustedes que trabajan en redes sociales conocen los APIs de Twitter, no hay mucho misterio ahí. Sin embargo, en la herramienta va embebida esta formulita
que desarrollamos y que resultó ser bastante efectiva para determinar un tweet. La examinamos rápidamente, aquí ya les había puesto yo los conceptos como followers, followed, lists, retweets y favorites. Entre paréntesis pueden ver la letra que estamos manejando para cada uno de estos conceptos y los ponemos en esta fórmula que nos permite darle un peso a cada uno de ellos y determinar la influencia de la cuenta en general hacer un ratio contra la influencia del tweet. Entonces, un tweet que fue por decirlo a grosso modo, un tweet que tuvo 500 likes y 500 retweets dado por una persona que tiene 5 followers es un tweet muy influyente bajo esta métrica, porque solamente tenía muy poquitos followers, ¿no? Pero un tweet que tiene 500 likes y 500 retweets, ¿verdad?, en una cuenta de 5 millones de personas no es tan influyente o tiene menos influencia que el primer tweet. Esto es para lo que nos ayuda esta fórmula, esta métrica que desarrollamos, ¿no? Y en general, después de esto lo que hacemos es colocar un corpus, descargar aproximadamente. Este tiene una ventaja, este método, que funciona con corpus pequeños. Desde 3000 tweets empieza a arrojar resultados en un rango del 70% de efectividad. Se puede descargar en cuestión de minutos, está llegando hasta el 80%. En corpus mayores no mostró mayor efectividad, probamos corpus hasta de 200.000 tweets y no mostró mayor efectividad, incluso decrecía un poquito, por lo cual decidimos manejar corpus más pequeños, alrededor de 25.000 a 30.000 tweets, para un compromiso entre tiempo de descarga, de procesamiento y de clasificación, que puede caer en el rango de los minutos, por lo cual esto nos resulta muy interesante, por lo que les voy a mencionar un poquito más adelante, y con unas efectividades entre el 75 y el 78%. El procesamiento que se le realiza después de esto, bueno, lo primero es hacer un preprocesamiento, que es, lo primero es hacer una lista, organizar los tweets de mayor influencia a menor influencia, y tomar los tweets más influyentes, el 10% al 20% más influyentes. Tomamos en cuenta que no determina tanto si es 10 a 20%, más de 20% empieza a generar confusiones, menos de 10% también genera algunas confusiones en el algoritmo de clasificación. Entonces, entre 10 y 20% se pueden tomar esta cantidad de tweets para los que son los más influyentes, y también los menos influyentes. En este caso sí eran entre un 5 y un 10% los que se tenían que tomar, por lo cual 10 y 10% es una medida aceptable para tener un corpus equilibrado. Y el procesamiento es hacer una bolsa de palabras con unigramas, bigramas y trigramas de palabras, así tal cual como vienen, y unigramas, bigramas y trigramas de post-tagging, o sea, la etiqueta de qué parte del texto es, ¿no? Si es un verbo o una... Bueno, ustedes saben que es post. Entonces, esta cuestión, las características las pasamos a través de una serie de algoritmos donde efectuamos en el software de Weka un attribute selection, un discretization también, que nos brindó mejores resultados, y al final de todo es el algoritmo más rápido y con la mayor efectividad. Bueno, había un algoritmo con un poquitito más de efectividad, 0.0 algo por ciento, pero era 25 o 30 veces más lento. Entonces decidimos optar por el Voted Perception, que nos permitió hacer la clasificación en cuestión de 40 o 50 segundos en corpus de hasta 25.000 tweets. Entonces todo el proceso, desde que descargas tu batch de tweets, se organizan y entran al algoritmo, es un proceso de minutos. ¿Qué nos permite esto? Que después, entre ese mismo batch de tweets que nosotros podemos poner tweets que nosotros hayamos creado manualmente, y nos puede decir si este tweet, de acuerdo a estos parámetros, tiene más posibilidades de ser viral o no. Y esto, si lo pueden pensar un poquito, tiene implicaciones fuertes, porque ya a nivel industrial o a nivel de servicio se puede brindar de manera efectiva, ¿no?
un lapso de tiempo. Además tiene otras implicaciones, dado que la mayoría de las veces los tweets tienen esta cuestión de la temporalidad. Si yo hago un tweet muy efectivo, pero es para ayer, pues ya hoy ya no es efectivo para nada, ¿no? Aunque use el tag, el hashtag y las palabras correctas y lo escriba bien bonito, de todos modos no va a funcionar el día de hoy. Entonces tiene que hacerse en una ventana de temporalidad que se pueden ir determinando. Se pueden ir determinando de acuerdo al ámbito en el que lo estemos manejando, y por lo cual, si nos regresamos un tantito aquí a la fórmula, aquí no se ve, bueno, en uno de estos parámetros ya está absorbido, pero también pongo una variable para el ámbito de la temporalidad, y como les mencionaba, esto nos permite tener efectividades desde el 80% en detección de tweets influyentes, y si mezclamos tweets influyentes y no influyentes se genera un 76% de efectividad. Esto es con corpus de 25.000 tweets con una considerable mejoría en tiempo, ¿no? Entonces todo el proceso son aproximadamente, con un corpus de 25.000 tweets, 11 minutos en total, desde que ponemos un tema en el script de descarga hasta que se procesa, ¿no? Con Weka ahí tiene unos como una especie de API que lo puedes conectar a cualquier programa también y puedes incluirlo en tu flujo de trabajo y funciona perfectamente bien. Entonces, como ven, hay una sesión de preguntas y respuestas, pero me gustaría dejarlo ahí un ratito si alguien tiene gusto de tomarlo, ¿no? Entonces, pues esa sería la presentación. Les agradezco muchísimo y pues esto fue todo. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Pasamos a la última ponencia de la mesa con Irma Urbina Sánchez, doctora en Ciencias Biológicas, tiene también la licenciatura en Biología, maestría en Biología y es estudiante de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. Su centro de adscripción es la Universidad Autónoma Metropolitana y su área de trabajo es la bioacústica de aves. Este trabajo lo tiene en coautoría con Carlos Misael González Balseca, licenciado en Lingüística de la ENA. Su centro de adscripción es el Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forense y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en la Ciudad de México. Su área de trabajo forma parte como investigador del Gabinete de Estudios Culturales Nanguina, y este trabajo lo presentan también en coautoría con Gerardo López Ortega. El trabajo se titula Caracterización fónica de los cantos de avifauna de la UAM Iztapalapa, utilizando herramienta y metodología de análisis de voz humana. Se estaba cargando, ¿no?